Los agujeros negros tienen algo que hace que la imaginación se dispare. Tal vez sea el hecho de que para que un agujero negro se forme, primero una estrella tiene que morir. Tal vez sea que todo lo que entra jamás logra escapar, o que en su corazón el tiempo y el espacio se detienen. O tal vez sea que todo lo que acabo de decir suena poético, pero no, es literal. Cualquiera sea la respuesta, los agujeros negros, y en particular su centro, la llamada singularidad, son uno de los fenómenos más enigmáticos del universo. Desde hace más de 100 años que vivimos en el universo definido por Albert Einstein. Su teoría de la relatividad general permitió explicar desde el origen del universo hasta las órbitas de los planetas. Lo que Einstein no supo prever es que de su revolucionaria teoría se desprendía la posibilidad de que en el universo existieran unos monstruos astronómicos que hoy conocemos como agujeros negros. Se trata de regiones en el espacio donde la fuerza de la gravedad es tan poderosa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Aunque nadie vería una foto de un agujero negro hasta 2019, la prueba de su existencia estaba ahí, en las propias ecuaciones de Einstein. Él se negó a aceptarlo. Estaba convencido de que la naturaleza no podía ser capaz de crearlos. Pensaba que tenía que haber otro proceso desconocido que evitara su formación. Es que aceptar la existencia de los agujeros negros es también reconocer que en su interior se esconde la singularidad, ese punto en el espacio donde todas las leyes de la naturaleza que conocemos se rompen. El no rotundo de Einstein, que incluso llegó a publicar en la revista de matemáticas más prestigiosa del mundo, fue un obstáculo para el estudio de los agujeros negros. Al fin y al cabo, el padre de la relatividad general estaba diciendo que eran imposibles. Recién en 1965, el físico Roger Penrose logró demostrar matemáticamente que en el universo de Einstein las singularidades no solo son posibles, sino que son inevitables. Fue por ese descubrimiento que Penrose ganó el Premio Nobel de Física 2020 a los 89 años. La completa aceptación de los agujeros negros por parte de la comunidad científica no quiere decir que todos los misterios que estos encierran estén resueltos, mucho menos los vinculados a la singularidad. Dada la complejidad de estos conceptos, voy a empezar por explicar la formación de los agujeros negros con algo más terrenal, esta mesa de madera. Si bien se ve y se siente sólida, su densidad es de apenas algunos gramos por centímetro cúbico. Esto, a escala de los agujeros negros, es un material que está muy disperso. O sea, para convertir a esta mesa en un agujero negro, tendría que comprimir el material a una densidad increíblemente alta. El problema es que el material se va a resistir a ser comprimido, y cuanto más intenta apretarlo y más presión le ejerza, mayor será la resistencia. Es necesario un evento muy poderoso para que haya suficiente energía alrededor de la mesa para comprimirla a un volumen tan pequeño y tan denso que produzca un agujero negro. Un ejemplo de evento capaz de liberar una cantidad así de energía es la supernova. Básicamente se trata de una estrella masiva, es decir, una estrella que es al menos 30 veces más grande que el Sol, que muere y en cuestión de segundos provoca una mega explosión. A continuación, la estrella comienza a colapsar sobre sí misma, formando un agujero negro. Este proceso es el responsable de los agujeros negros estelares, que son los más habituales. Según los cálculos más recientes, solo en la Vía Láctea hay entre 10 millones y 1000 millones de estos. En cambio, existe otro tipo de agujeros negros llamados supermasivos, que los astrónomos creen que habitan en el centro de prácticamente todas las grandes galaxias, incluyendo la Vía Láctea. De hecho, Penrose no ganó el Nobel solo. Lo compartió con otros dos científicos, Andrea Ghez y Reinhard Genzel, quienes descubrieron un objeto en el centro de nuestra galaxia que se cree es uno de estos agujeros negros supermasivos. Y digo se cree porque en estricto rigor lo que se sabe es que ahí hay un objeto invisible e increíblemente pesado que hace que las estrellas a su alrededor se muevan a velocidades asombrosas. Para entender por qué esta es una muy buena pista de que eso es un agujero negro, hay que pensar que estos cuerpos son como todo aquello que tiene masa e imaginarse al espacio, que técnicamente se llama espacio-tiempo, como una malla elástica. Vayamos por partes. La Tierra y la Luna son ejemplos de otros dos cuerpos que tienen masa, aunque la primera más que la segunda. La masa de la Tierra distorsiona el espacio-tiempo a su alrededor, pero también el que rodea a la Luna. Esa es la razón por la cual la Luna orbita alrededor de la Tierra. Ahora, un agujero negro puede ser desde unas decenas de veces más masivo que el Sol hasta miles de millones de veces.
A esto se suma aquello que decía antes de la mesa de madera y de que la materia en el agujero negro está comprimida en un volumen muy pequeño. Por todo eso es que la distorsión que el agujero negro provoca a su alrededor es tan poderosa que nada puede escapar si se acerca lo suficiente. Para llegar a ese punto de no retorno es necesario cruzar lo que se llama el horizonte de eventos, un límite muy específico alrededor del agujero negro que marca qué está dentro y qué está fuera. Cuando algo cruza ese límite, ya no hay marcha atrás, queda desconectado del resto del universo y desconocemos cuál es su destino final. Lo que sí sabemos es que allí adentro todo es arrastrado hacia la singularidad, ese punto en el centro del agujero negro que es infinitamente pequeño e infinitamente denso y donde el espacio y el tiempo terminan. Es un lugar donde las ecuaciones de Einstein no tienen sentido. De hecho, no tiene sentido ninguna de las leyes de la naturaleza que conocemos. Por eso, hay quienes dicen que los agujeros negros, y más concretamente la singularidad, son el mayor problema sin resolver de la física teórica actual. Son el lugar donde los científicos se ven forzados a reconocer que nuestro conocimiento del universo tiene un límite. En YouTube tenemos una playlist de videos de ciencia en donde hay uno sobre la teoría de la relatividad general y tenemos otro de las ondas gravitacionales. Así que si quieren ahondar en esos conceptos les recomiendo ver esos dos videos y nos vemos en el próximo. Chau, chau.